Buenos días a todos y todas, siendo horas 18:04 del día 25 de agosto de 2025. Hoy vamos a continuar con la capacitación de la diplomatura en narcotráfico y criminalidad organizada transnacional. En este caso nos encontramos con el doctor Abel Cornejo, quien va a disertar sobre narcotráfico y fronteras. Está con nosotros el doctor Alberto Pravia, director de la diplomatura. Bienvenidos a todos y todas. Alberto. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy para mí, bueno, siempre lo digo cuando presento a los otros expositores. He presentado en esta diplomatura he convocado junto con Mario realmente a gente muy capacitada, Mario. solvente, pero también peco por buscar amigos. Entonces, habrán visto que más de una vez he convocado a algún amigo. Eh, pero hoy, aparte de un amigo que me ha prologado algún libro, eh, estamos con un maestro de maestros. Yo no tengo ninguna duda que el doctor Abel Cornejo es para muchos de nosotros eh, quien nos ha guiado en el camino, por lo menos en los que transitamos la lucha contra el narcotráfico. Yo me incorporé a la justicia y él ya era juez federal y era el camino a seguir. Tiene un libro de estupefaciente que es ícono en la bibliografía, en la temática. Él fue, como les dije, juez federal, ha sido vocal y presidente de la Corte de Justicia de Salta, ha sido procurador general de Salta, ha sido ministro de Seguridad y Justicia de Salta. O sea, es alguien que conoce toda la temática, toda la temática de la delincuencia, del delito complejo, del tema del narcotráfico, desde distintas miradas, desde el Poder Ejecutivo, desde lo que es la Fiscalía, de lo que es la justicia provincial, desde lo que es la justicia federal. O sea, con él podemos tener un abordaje completo. Y él hoy va a tratar un tema, la verdad, complejo. Como ya alguna vez lo hemos tratado, la mayoría de estos delitos tienen en la frontera esa línea divisoria tan permeable que nos genera tantos problemas dentro de nuestro país. Y hoy él va a poner el foco en eso, en narcotráfico y fronteras. Si es disruptivo, bienvenido sea, aprovechenlo, están ante un jurista de nota en la Argentina. Así que bienvenido Abel, gracias por aceptarnos nuestra invitación y va a ser un placer escucharte. Bueno, muchísimas gracias, querido amigo Alberto Pravia, me abruman todas esas palabras, pero infinitamente agradecido. No dejan de ser caricias al alma, que siempre hacen falta. Eh, También agradecerle a esta diplomatura que no dudé un instante en aceptar cuando Alberto me propuso dar esta clase de hoy, porque yo considero que estos foros especializados, donde asisten personas que tienen un interés particular sobre la temática penal y en este caso del narcotráfico y la frontera en particular, eh, tienen algo que no es menor. Cuando se habla de narcotráfico, poco a poco nos vamos a ir introduciendo al tema. Ya les voy a decir un poco cómo va a ser la temática que les propongo y tampoco que se asusten porque no soy de hablar mucho. Eh, Dicen que la atención humana dura 45 minutos, quizás se extienda un poquito más para que puedan hacer preguntas también, pero cuando se habla de narcotráfico en nuestro país, para mi modo de ver, se habla en forma espasmódica. ¿Cuándo se habla de narcotráfico? Cuando hay algún escándalo, cuando hay algún gran procedimiento o en tiempos electorales. A pesar que estamos en tiempo electoral este año y no veo que forme parte de la agenda
cuando debería formar. Y eso va de la mano también la rémora y la demora en la sanción de un nuevo Código Penal de la Nación Argentina, que es tan necesario modernizarlo, a ese monumento jurídico que había hecho Rodolfo Moreno allá por 1923, 24 termina, y que ahora es una diáspora de leyes especiales, bueno, en fin, ya sabemos cuál es la problemática que hay. Entonces, yo, cada maestrito con su librito, dentro de mi desorden organizado, yo he dividido en seis la exposición de hoy. Primero, un punto que les va a llamar la atención, que se llama literatura y derecho penal. Ya vamos a ir viendo por qué. Segundo, la crisis del principio de territorialidad y el cibertráfico. Tercero, decisiones políticas en frontera. La cuarta, la legislación actual y diferentes códigos. El quinto punto, fuerzas unificadas y pacto federal de seguridad, un tema, yo tengo ascendientes gallegos por los cuatro puntos cardinales, así que de ahí traigo pocas ideas pero firmes. Y sexto, un gran interrogante ideal para un foro de especialistas como este, que es: ¿hay política criminal en materia de narcotráfico en nuestro país? Y entonces yo lo que le quiero decir también, más allá de la generosísima presentación que me ha hecho el doctor Pravia, es que yo no vengo a traer soluciones, sino interrogantes. ¿Por qué? Porque yo reitero, en foros especializados hay muchas personas que tal vez sepan igual o más que yo, dicho sin falsa modestia, pero que no son consultadas esas personas. Ese es uno de los grandes temas que tiene la Argentina. Se empiezan a formar lobbies, uno es amigo de otro, traemos los amigos, pero no traemos los mejores. Si lo llegásemos a lógica futbolística, estaríamos jugando el Federal B. ¿Eh? Si no lo llevamos con un criterio de Scaloni para ganar el Mundial de Fútbol. Desgraciadamente, en materia legislativa y en materia legislativa penal, no es solamente el club de amigos o la afinidad política, ni siquiera los especialistas en dogmática penal. Esto tanto para el Código Penal como para la legislación especializada. Sino que, bueno, yo creo que hay que hablar con muchas personas y particularmente con personas que han tenido experiencia en zonas de frontera que son las zonas neurálgicas, diría yo, sobre la que se puede construir una política criminal, que la política criminal, más allá de todos los principios en que se informa, la política criminal tiene la característica que para ser exitosa tiene que fundarse en la experiencia. Política criminal sin experiencia es una pérdida de tiempo. ¿Por qué me refería al punto uno en literatura y derecho penal en esta tarde? Vamos, esperemos que la cámara vaya tomando bien algunas cositas. Yo les voy mostrando tapas de libro. Un libro que acabo de terminar de leer que me impresionó muchísimo es este libro. Ahí lo tomo bien. Los valientes están solos, de Roberto Saviano, editorial Anagrama, Panorama de Narrativas. ¿Quién es Roberto Saviano? Un enorme periodista italiano que escribe este libro, un éxito internacional. Este libro a mí me lo recomendaron en una librería en Madrid este año, pero en Argentina está mal pasar chivos, pero hay que facilitarle la vida un poquito a la gente que la tiene tan complicada. Hay una gran librería en la ciudad de Córdoba, se llama El Volcán Azul, que aparece haciendo propaganda en las redes sociales, que tiene una atención exquisita esa librería. Bueno, ahí están Los Valientes Están Solos, de Roberto Saviano. No vamos a spoilearlo al libro, pero sí vamos a decir algunas cosas de lo que está aquí adentro. Esta es
la vida no solamente del juez Giovanni Falcone y su lucha contra la Cosa Nostra, sino el grupo. Yo creo profundamente en las construcciones colectivas y en el trabajo en equipo, si no, no se puede. Bueno, en un momento de su vida, Giovanni Falcone le preguntan, dice, pero usted, juez Falcone, es uno de los jueces más famosos del mundo, respetado en todas partes. Dicho sea de paso, antes de que ser asesinado, Giovanni Falcone estuvo en Argentina, estuvo investigando y estuvo dando una conferencia, estuvo en Tailandia, estuvo en México, estuvo en los Estados Unidos, investigando. Y le preguntan en un reportaje en Italia, ¿qué tiene usted? Y dice, yo no tengo ni casa, lo cual era cierto. Tenía dos matrimonios, en ninguno de los dos había tenido casa, Falcone. Dice, yo solamente tengo mi dignidad y mi trabajo. Qué ejemplo extraordinario, ¿no? Para tener en cuenta esas enseñanzas del juez Falcone. Pero ¿qué más aparece en este libro? No solamente la lucha contra el crimen organizado en el exacto y cabal sentido del término, sino aparece también el funcionamiento de instituciones italianas, porque todo esto sucede antes de que el famoso fiscal Alfredo Di Pietro iniciase esa operación que llamó Mani Pulite, manos limpias, que prácticamente se llevó puesta a la política italiana, pero no a la democracia italiana, ¿no? Y también otra enseñanza del fiscal Di Pietro. El fiscal Di Pietro después quiso dedicarse a la política y el pueblo italiano no lo apoyó. Y entonces le preguntan a alguien que no lo había votado a Di Pietro, que tenía tanto prestigio dentro y fuera de Italia, y a esta persona que entrevistaban dijo, no, Di Pietro a mí me gustaba en su función. Qué importante el tema de la incumbencia cuando se destaca tanto una persona. Después, la gente no es que lo focalice o lo encasille, sino que era admirable en esa función en donde él estaba. Aparece el Consejo Superior de la Magistratura de Italia, que tiene la particularidad de estar gobernado únicamente por jueces, lo que es la carrera judicial en Italia, donde se intercambian funciones entre jueces y fiscales dentro de lo que es la vida judicial de una persona en los distintos años y diferentes destinos. Estamos hablando de un país que tiene una democracia parlamentaria, un país unitario, pero con todas estas características. Y después, bueno, cualquier parecido con la realidad es pura casualidad, vínculo con instituciones religiosas, con la política, con el poder, eh, partiendo de la base, ya vamos a seguir por otros libritos recomendados, que en definitiva, de las múltiples conclusiones que se sacan de Los valientes están solos, es que la mafia es organización, es centralidad y es poder. Si no entendemos eso aplicado a la lucha contra el narcotráfico, no tenemos nada que hacer, ¿no? Es organización, es centralidad y es poder, reitero. O como decía ese gran jurista que fue Giuseppe Maggiore, cuando desciende el Estado, asciende la mafia, decía Maggiore. ¿Qué otro libro vamos a recomendar esta tarde? Dos grandes periodistas argentinos, Germán de los Santos y Hernán Lascano, escribieron este libro, Rosario. Eh, Especialmente lo recomiendo este libro. Cada vez que puedo los felicito a los autores porque realmente hay que tener un gran coraje. Es de la editorial sudamericana, se lo consigue en cualquier librería argentina. Y el subtítulo de Rosario es La historia detrás de la mafia narco que se adueñó de la ciudad. Tiene un graffiti ahí, fíjense. Mi maldad es tu miedo, dice. Esto es un graffiti en la ciudad de Rosario y vemos la fuerza de seguridad frente a ese graffiti. Mi maldad es tu miedo. Todo un mensaje, ¿no? Bueno, sobre este libro no hace falta que spoilee nada.
simplemente recomendar su lectura a toda la gente que se los recomendé. Yo lo leí el año pasado. Ellos ya vienen, son especialistas de especialidad, digamos. ¿Por qué? Porque antes escribieron la historia del cartel de los monos. ¿Qué similitud hay entre Los Valientes Están Solos y Rosario, por ejemplo, en que dos países, Italia es nuestra segunda madre patria, sin ninguna duda, sin ninguna duda, es más, por más que yo tengo solamente ascendientes españoles, uno en algunas ciudades de Italia como Roma, casi casi que es como estar en Argentina, digamos, ¿no? Hay esa comunidad tan extraordinaria con las distintas comunidades italianas que incluso han venido a poblar y a enseñarnos en nuestro país, en esa corriente, sobre todo en la segunda corriente migratoria. Y Rosario es una fotografía de la realidad, a mi modo de ver, debería ser de lectura indispensable, sobre todo para quienes están más que en el Poder Judicial, en los otros poderes del Estado. Indispensable lectura. Capaz que si no se enteraron por distraídos, como decía Borges, se van a enterar por desencanto, ¿no? Y un tercer libro que me parece central, que es ya la descripción de la víctima, de la víctima, la descripción de la víctima del narcotráfico o de las víctimas, un libro de Cristian Alarcón, un poquito más viejito, publicado en Bogotá, en Buenos Aires, en distintas partes, chileno Cristian Alarcón, ¿no? Eh, y se llama Cuando me muera, quiero que me toquen cumbia, este librito. Este librito muestra desde adentro la vida de los pibes chorros y todo lo que sucede. Yo jamás me atrevería a decir esa frase que tan despectiva que escucho, que ese submundo. No es submundo, no es submundo, es una parte del mundo en que nos toca vivir hoy, porque si tampoco entendemos eso y lo descalificamos, no es que lo calificamos, lo descalificamos como submundo. Ahí, entre las ciencias penales auxiliares, tenemos la sociología criminal, la antropología social. Bueno, entonces hay que ver, es un libro cortito ¿no? Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, pero es de una descripción tan conmovedora como emotiva y tan realista como cruda, podría decir, la descripción que se hace en este libro de Alarcón. ¿Por qué se le puede a alguien pasar por la cabeza? No es por una cuestión de delirio que estoy recomendando esos tres libros, ¿no? Que me han llegado a lo más íntimo de la reflexión, después de leer esos tres, y releerlos, porque los tengo marcados enteros, aparte a los tres libros. A mí me parece que todos los que estamos interesados en cualquier función que nos toque e incluso en el ejercicio de la profesión, desde luego en la docencia y mucho más en la magistratura y en el Ministerio Público, ni qué hablar en el quehacer político, que sería extraordinario que lean los tres, ¿no? Uno después de otro, es que ¿qué nos da la literatura a nosotros? Sentido de la realidad, saber dónde estamos parados, mostrarnos muchas veces la foto que no queremos ver. Entonces, por ahí los penalistas tenemos esa tendencia de llenarnos la cabeza de dogmática, de doctrina, y de pronto hace falta ese intercambio. Desde luego con la filosofía del derecho también, sobre todo con autores actuales, como Byung-Chul Han, por ejemplo,
ese surcoreano extraordinario que vive en Alemania, que antes de ser filósofo fue teólogo y bueno, escribe una filosofía en base a todo lo que es la realidad actual y los problemas que aquejan y los cambios sociales que son tan abruptos, ¿no? De esa sociedad líquida de la que nos hablaba Bauman y que tiene incidencia directa en todos estos fenómenos sociales, uno de ellos centrales, que ninguna nación de la Tierra todavía le ha encontrado una solución al tema, y evidentemente es porque es un tema de tal magnitud que no se han podido encontrar fórmulas para detenerlo en todos sus tentáculos. Uno de ellos es el narcotráfico, que nos da la literatura, reitero, sentido profundo de la realidad. Paso al otro punto. En un homenaje al profesor Carlos Farma, a quien quiero mucho, a Charlie Páramo, queridísimo amigo, hemos publicado esto que es una especie de mamotreto, que es más un instrumento de defensa que de lectura, ¿no? Que se llama Tendencias actuales en Derecho Penal, Procesal Penal y Política Criminal, un derecho penal para América Latina, es de Editorial Hammurabi. Ahí me invitaron a escribir y yo publiqué. A mí me llamó mucho la atención, me llamaron porque son más de uno, unos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Belén Rodríguez, ¿no? Ahí nos salimos un poquito, parecería, pero no nos salimos, ya van a ver por qué. Esto es, los temas de Belén Rodríguez, después hay otro caso más que se llama De Negri, que es sobre Natalia De Negri, aquella famosa niña en ese momento, que la involucraron o pretendieron involucrarla en el tema Coppola, cuando fue el tema famoso del jarrón y de los agentes encubiertos de Amante y Gerace. Bueno, Natalia De Negri después siguió su vida en Estados Unidos, hoy por hoy es una empresaria muy exitosa, pero ¿qué le pasa? Cada vez que ella inicia una campaña de venta en sus empresas, aparece su pasado, del cual fue sobreseída, ¿no? La Corte Suprema, a mí me parece que sobre todo en el caso de Negri, más que en el caso de Belén Rodríguez, aunque los dos eran merecedores de justicia sin duda, era una oportunidad para pronunciarse sobre el tema si los buscadores de Internet son objeto de reproche penal o no. Yo digo que sí, yo digo que sí, categóricamente sí. Yo escribí este artículo que se llama El derecho a la imagen y la reputación y la crisis del principio de territorialidad, un tema sin solución. No quiero dar malas noticias esta tarde, sino que nos demos un baño de realidad. Ese es el artículo, se puede leer, está en este objeto así contundente. Miren el tamaño que tiene este libro, que tiene artículos que la verdad que son imperdibles, ¿no? Menos el mío, por cierto, pero se ha hecho y han escrito juristas de todas partes. ¿Qué pasa con el principio de territorialidad que a la gente así que tiene 62 y medio como yo, nos preguntaban en la facultad por el principio de territorialidad, Facultad de Derecho de la UBA, el principio de territorialidad casi como un dogma de fe para los católicos, ¿no? este, una cosa casi indiscutible. Bueno, el principio de territorialidad, permítame decirlo, todo lo que yo digo es a título personal, es mi opinión, no es una verdad absoluta, es discutible y es rebatible. Yo pienso que el principio de territorialidad, la realidad se lo ha llevado puesto directamente. Y si no, veamos qué sucede con estos casos de afectación de imagen, que se puede afectar la imagen y la reputación de una persona. Acuérdense que el derecho a la reputación de una persona está expresamente protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos, que forma parte de la letra, según el artículo 75, inciso 22, de nuestra Constitución Nacional Argentina. Pero cuidado, que cuando hay vulneración a los derechos humanos,
tenemos la instancia de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando hay afectación a la imagen de una persona, vuelvo al tema, en miles de reproducciones instantáneas en menos de un minuto se ve en casi los 172 países que está dividido el planeta Tierra, y en sus océanos, que no son países también, y en su espacio aéreo. Es decir, que, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del principio de territorialidad? Bueno, ya en materia de cibercriminalidad, ya vamos a ver el tema cibertráfico un poquito más adelante, no hay respuesta. Pero en materia de narcotráfico puntual tampoco hay respuestas y se van desperdiciando oportunidades. Vuelvo a decir, estamos en año electoral, agenda narcotráfico cero. Y lo digo esto con un gran dolor porque, por ejemplo, el Mercosur es una oportunidad extraordinaria, como ya lo ha hecho con muy buen criterio la Unión Europea, donde no hay una renuncia a la soberanía de los estados para juzgar, sino una complementariedad de los estados de acuerdo al tratado que se ha establecido para poder juzgar los delitos de acuerdo a distintos criterios, pero que exceden el marco de la territorialidad. Es medio intrincada la explicación, es medio larga la frase que acabo de decir, pero me parece que tal como lo conocemos nosotros al principio de territorialidad, eh, puede ser muy lírico y muy interesante. De hecho, amo a mi país, defiendo a ultranza la soberanía nacional, soy de la generación de Malvinas, creo firmemente en la recuperación de Malvinas, pero si estamos hablando de lucha contra delitos transnacionales como el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas, los ciberdelitos, el principio de territorialidad, entendámoslo por favor, cuanto menos está en crisis. No quiere decir que haya quedado totalmente derogado. Está en crisis porque somos la aldea global, el fenómeno de las comunicaciones es instantáneo, a toda hora estamos comunicados y de golpe hay voces de alarma donde nos dicen, bueno, el derecho ha quedado, particularmente el derecho penal internacional, nuestro derecho procesal penal, han quedado como siglos, parecería, atrasados a lo que es la realidad actual. Volvemos al tema de la sociedad líquida, ¿no? Y pasamos a un tema que seguramente, ahí lo que diga, a mí no me importa que se use o no en mi contra, pero hay que decirlo, decisiones políticas en zonas de frontera, que no, vamos relacionando una cosa con otra, ¿no? O sea, todo tiene que ver con todo. Hubo una época, hace muchos años, donde se había decidido instalar juzgados federales en zonas de frontera. Y a mí me parece, yo estuve en el Consejo de la Magistratura de la Nación del 2002 a 2006, fui consejero, juez, representante del interior, y la verdad es que ahí sí se ve que Dios atiende en todas partes, pero vive en Buenos Aires. Bueno, este es un caso. Este es un caso. ¿Por qué? Porque no se conoce el interior profundo, el interior con tonada, le llamo yo. Eh, Seguramente el doctor Pravia, que lo veo muy atento a los deslices que yo voy diciendo, va a coincidir conmigo en esto. No hay un estudio de un país que, a pesar de todas las crisis económicas que tuvo, tampoco se replanteó su sistema de justicia. Yo no digo que haya que derogar la justicia federal ni las justicias provinciales. Sí creo que el futuro argentino, dicho sea de paso, en lo económico, en lo social, en la organización política, la Constitución Nacional de 1994, la Constitución reformada, lo autoriza,
tiene que plantear su futuro por regiones sin renunciar a las identidades provinciales. Tenemos un doble sistema de justicia donde, como si fuésemos pocos, parió la abuela, decían antes. Bueno, entonces a todo eso le agregamos la ley de desfederalización de la droga, ¿sí? Entonces, en un mismo lugar, hoy, yo que estoy en Salta y que la tenemos, la ley de federalización de la droga vigente, en un mismo lugar, a una persona con unos pocos gramos la pueden condenar en la provincia por tentativa o que lo admite, ¿no? Pero bueno, o por tenencia, por comercialización de estupefacientes, otra figura escatológica, a mi modo de ver, en la ley de droga, en la justicia provincial y en la justicia federal, aplicando el principio de insignificancia, por ejemplo, pueden decir, no es delito. O sea, el nem bis in idem queda como asignatura pendiente, lo llevamos, no lo llevamos previos, ¿no? Al nem bis in idem, una cosa un poco increíble con eso. ¿Y qué quiero decir que no se conoce el interior profundo? Es que las zonas de frontera de la Argentina son zonas de frontera complicadas, no ahora, porque cada administración nacional que va asumiendo cree que ha descubierto la pólvora, que siempre hay que recordar que la descubrieron los chinos hace más de 2000 años, ¿no? Entonces, bueno, aquí en la Argentina no se descubre, parece que sucede en la frontera, cada gobierno que va cambiando y cada gobierno que va dejando las cosas que debe hacer. Yo no tengo la solución para eso, pero lo que único que no se puede hacer es no hacer nada y tampoco hacer cosas esporádicas. Entonces, empecemos por el tema judicial. Una confusión muy frecuente que yo escucho en discusiones, incluso de personas que saben leer y escribir de corrido, ¿no? Que son afortunadamente todavía muchas en nuestro país. ¿Qué dicen? Confundir justicia con seguridad. Entonces, cuando se crearon los juzgados federales en zonas de frontera, es que tenía que haber un juez federal a la par de la gendarmería, de la policía federal, en las provincias donde hay prefectura. No la nombro a la PCA porque esa es otra asignatura pendiente. Recuerden que la PCA, que como todas las fuerzas tiene virtudes y defectos, la PCA es como que está circunscripta únicamente a actuar en el ámbito aeroportuario. Y hay grandes investigaciones que inició la PCA que no se la autoriza a seguir. ¿Por qué? Porque tenemos falencias legislativas y porque además no hay un seguimiento, esto no es persecución contra la independencia judicial, no hay un seguimiento jurisprudencial de criterios de instrucción a la fuerza de seguridad. Vamos a hacer un poquito de propaganda. El doctor Praviel es un especialista en fuerza de seguridad, tiene escrito sobre eso también, pero no hay un seguimiento sobre qué hacen las fuerzas de seguridad, un seguimiento político, un seguimiento profesional, un seguimiento académico, como el de Pravia, por ejemplo, pero no tenemos un seguimiento jurisprudencial, cuáles son los criterios que se aplican, no para echar a nadie, sino porque me parece que en zonas de frontera algunos criterios deberían estar más unificados. Prueba de esto que yo le estoy diciendo, no es que hablo reitero, desde el delirio, ¿no? Es que recién, fíjense, recién con la sanción de la ley que reforma la 23737, la 27302, por ejemplo, modifica el artículo sexto de la ley 23737 en materia de introducción de estupefacientes. Ahí ya entramos en legislación que afecta puntualmente a la frontera. ¿Qué decía antes el artículo? El que hiciese correctamente una presentación ante la aduana y posteriormente desviase su destino de uso. Una, una suerte de entelequia peor que un laberinto borgiano. Borges decía que el laberinto sale por arriba. Bueno, ahí no salía ni por arriba ni por abajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con la jurisprudencia? Directamente aplicaba
el 866 del Código Aduanero. No, no había jurisprudencia en el artículo sexto. Felizmente esta ley vino a cambiar totalmente eso y ahora volvemos a tener realmente un delito de introducción de estupefacientes que está debidamente legislado, pero pasaron años hasta que eso pasó. Y mientras tanto, alguna vez incluso se planteó la inconstitucionalidad de la figura del delito de introducción, le dieron por la cabeza, a mi modo de ver, con argumentos jurídicos muy pobres, porque la redacción de la ley era lamentable en ese sentido. ¿Qué otra cuestión pasa en la frontera que cuando escuchamos los noticieros de los grandes medios nacionales, a mí los pocos pelos que me quedan se me ponen de punta todavía, ¿no? No podemos tener la irresponsabilidad de decir, porque estamos hablando de seres humanos por sobre todas las cosas, no se puede catalogar todo en la frontera es delictivo, porque no lo es. Entonces, nosotros tenemos lo que antes había una tarjetita que decía TBF, Tráfico Vecinal Fronterizo, que es la actividad cotidiana que se producen en ejes urbanos que están pegados. La Quiaca Villazón en Jujuy, por ejemplo. Aguas Blancas Bermejo entre Orán y Bolivia en el norte de Salta. Profesor Salvador Massa Yacuiba, más al norte todavía. Tres ejemplos característicos de una frontera como la que tenemos en la frontera norte, que tiene 700 kilómetros cuadrados de frontera seca. ¿Qué pasaba antes con la frontera oeste o noroeste? Es decir, con los pasos internacionales de Sico y de Jama, Sico en Salta, Jama en Jujuy, con la República de Chile. Bueno, Chile tenía, hace muchos años ya de esto, quizá tal vez la única frontera más tranquila. Hace rato que ya dejó de serlo. Es decir, que ahora tenemos, en el caso de Salta, eh, limítrofe con tres países hermanos. En el caso de Jujuy con Bolivia, me refiero exclusivamente al ámbito donde esto es por una cuestión de expertise, no porque desconozca lo que pasa en la triple frontera, eh, ni lo que pasa en la extensa frontera con Paraguay también, sino que en lo que me tocó vivir a mí, la evolución a lo largo de los años de qué fue sucediendo ahí. De acuerdo a los cambios económicos que tienen incidencia social inmediata, nosotros tenemos el dato de que en los últimos 45 días, ese es el número que me han dado, por ejemplo, en San Ramón de la Nueva Orán cerraron, números redondos y exactos, 40 negocios lícitos. ¿Por qué? Porque con la diferencia de cambio, Bolivia se hace mucho más barato, Chile se hace más barato, lo que pasa es que, bueno, ahí está cordillera de por medio, un viaje más traumático, si se quiere. Igualmente hay un gran flujo de gente que va a comprar distintos artículos a Calama. Entonces, todo este tráfico vecinal fronterizo y este tráfico de mercadería, tráfico de electrodomésticos y todo eso, forma otro mundo, otro panorama, donde según las épocas, es siempre aprovechado en mayor o menor medida, pero siempre en beneficio del narcotráfico, porque ¿cuál es el punto central de esto? Y ahí sí me meto de lleno en el tema. Yo sostengo en soledad, yo soy muy creyente y siempre admiré una figura como Juan el Bautista, que era la voz en el desierto, ¿no? Era un predicador en el desierto, Juan Bautista, siempre me identifiqué con esa figura. Revisa Este, la puerta. No estoy. Sin La puerta. ánimo en lo más mínimo de compararme con semejante figura, sino siendo un seguidor en todo caso. ¿Por qué la voz en el desierto? Porque yo vengo planteando que es necesario que haya un pacto federal de seguridad en la Argentina, porque tenemos 23 policías provinciales, más la policía metropolitana en la ciudad autónoma de Buenos Aires, más 5 fuerzas policiales y de seguridad nacionales
¿Por qué digo cinco? Porque tenemos Gendarmería Nacional, Policía Federal, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Aduanera, que siempre nos olvidamos que la aduana tiene facultades policiales también. Si sumamos, son 29 fuerzas que tienen, por distintos motivos, no digo, no estoy diciendo que esté bien ni que esté mal, estoy haciendo una descripción. Tiene cada uno su sistema de inteligencia, su sistema de información. No siempre, a pesar que la ley 23.737 decía que la Policía Federal es la que tenía que coordinar, sabemos que es imposible que lo haga. La realidad indica que es imposible que lo haga, no yo, que coordinase toda esa información que se recaba entre estas 29 fuerzas, ¿no? Y el resultado salta a la vista. Ese panorama de las fuerzas. El panorama de la justicia, ya lo dije, tenemos una doble legislación con la particularidad que muy pocas provincias argentinas aceptaron la desfederalización de la droga por aquel viejísimo tema de que si no se remitían los fondos, eh, no se aceptaba, quedaba como se legisla ahora, que ese es otro fenómeno, ¿no? Que las leyes nacionales finalmente tienen que ser aceptadas como si fuesen las leyes viejas, leyes convenio, por las legislaturas provinciales, cuando en realidad la facultad de legislar penalmente, derecho penal de fondo, es una atribución indelegable del Congreso de la Nación Argentina. Eso no debería pasar a tener estado deliberativo. Bueno, mucho menos en este tema. Otra cuestión para tener en cuenta. En esa cantidad de fuerzas, ¿en qué consistiría el Pacto Federal de Seguridad? En que se forme lo que se llama Task Force, es decir, un grupo, algunos ya ponen grupo de élite, yo digo que no, que sería un grupo por integrante de las distintas fuerzas federales y provinciales con capacitación, pago, medios necesarios, una, que dependa de la justicia federal y entonces esté abocada exclusivamente a los delitos o a la persecución de los delitos transnacionales. Me parece que un ejemplo que yo siempre doy, ya remanido, seguramente alguien que me está oyendo esta tarde ya me lo habrá escuchado, un fenómeno digno de estudiar y de observar, el complejo ferrovial Zárate-Brazo Largo, que une la provincia de Buenos Aires con la provincia de Entre Ríos. A Río Paraná lo custodia Prefectura Naval Argentina. Al puente, las vías férreas, la Policía Federal, todo por ley. La cinta asfáltica, la Gendarmería Nacional. Al cielo, para los que somos creyentes, el Tata Dios no lo custodia nadie. A una orilla la Policía de Entre Ríos, en la otra orilla la Policía de la provincia de Buenos Aires. Pregunto a la gente que me está oyendo, a esta distinguidísima audiencia, ¿cuántos procedimientos conocen ustedes que se hayan hecho en ese puente? Más los intercambios y los conflictos de competencia que se generan entre esos juzgados federales, ¿no? Y además, si nos vamos un poquito más al sur, recordemos que en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza tiene competencia el Juzgado Penal Económico de turno de la capital federal, siendo que Ezeiza, si bien por razón del lugar es de competencia federal, está en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ahí también tiene competencia el juez federal de Lomas de Zamora. Los concurrentes. Entonces, fíjense la cantidad de problemas ya que tenemos casi de índole burocrática en estas cuestiones. Vamos a seguir agregando cosas porque yo lo hago responsable a mi estimado amigo el doctor Pravia de haberme invitado para decir estas cosas. Después ustedes tomarán lo que les sirve, tal vez no tomen nada, tal vez tomen algo, pero bueno,
es un foro de libertad donde se puede uno tener este tipo de expresiones que no es ofender a nadie, sino hacer una descripción. Eh, a todo esto, las provincias de Salta y Jujuy, desde hace más de 6 años, ya han adoptado el Código Procesal Penal Federal, es decir, el sistema acusatorio, que de hace muchísimo tiempo lo debería de haber adoptado todo el país. Parecía que veníamos al ritmo casi del viejo Concorde, del avión supersónico que rompía los huevos de gallina porque casi duplicaba la velocidad del sonido. De golpe se apretó el freno y ahí quedó el acusatorio, de manera que a toda esta complejidad sumamos distintos códigos. Un sistema mixto para la gran mayoría del país era que ya se aplicaba en Santa Fe. Después empezamos con el tema de los costos económicos. Creo que para esto no debería escatimarse. Aparece otro tema ahí, el famoso tema de los bienes secuestrados en las causas judiciales federales, donde primero se dividía entre la CEDRONAR, la Secretaría de Programación y Lucha contra el Narcotráfico, y la Corte de Justicia, y eso teóricamente iba destinado para la rehabilitación de los drogadependientes. El resultado que se puede decir, este 25 de agosto, que hace 38 años me recibí de abogado, así que estoy cumpliendo 38 años de abogado. Si volviesen a hacerlo, volvería a hacerlo y volvería a estudiar en la querida Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, a quien la quiero entrañablemente. Pero, ¿qué pasa? No existen centros públicos de rehabilitación, existen centros privados que son muy caros y sabemos que para esto hace falta internar a la gente. En frontera, antes se decía, un mito que había, no, Argentina es país de paso, no es país de consumo. Hace rato que se consume en todas partes y cómo. En la frontera también. Para aquellos que no conocen la frontera, no creo que nadie que me esté oyendo acá esta tarde no conozca, pero como esto queda grabado felizmente, lo grabado y lo escrito no, ya no se puede borrar. Vamos a una nube, en algún momento se puede recuperar para cuando haya memoria, pero entonces se suman varios problemas que, insisto, vamos a seguir sumando porque me parece que el gran tema habla de narcotráfico y frontera en lo que a mí respecta por lo que se me ha invitado. Muchas veces se habló de radarización. Llevaron radares el ejército, entramos también en otra polémica no resuelta porque por ley de seguridad interior las Fuerzas Armadas no pueden participar en el ámbito de la seguridad interna. Ya voy a volver sobre ese tema también, ¿no? Yo creo que en esto no hay verdades ni afirmaciones absolutas, sino que tenemos que un poco abrir un poquito la cabeza el tema si que queremos tener algunos resultados. Creo que radarización por radarización misma no es la solución de nada, porque ¿qué es lo que vamos a ver? Un montón de lucecitas de colores, miles a lo mejor, miles a lo mejor. Entonces, eso va de la mano con ley de derribo. Y ley de derribo no es que va a salir algún avión caza inmediatamente a voltear un supuesto avión narco, porque es más pedestre el tema. En primer lugar, hay todo un protocolo disuasivo y sí hay aviones narcos. Hay un caso internacional famoso, aquel que se descubrió en Barcelona, que ya fue juzgado, donde iban en un Learjet, un avión de última generación, a pesar que ahora Bombardier lo discontinuó, pero bueno, es un avión casi supersónico, pero si nos vamos bajando en escala, también hasta los aviones fumigadores han participado en tráfico ilícito de droga. Otro tema pendiente es el relevamiento de las llamadas pistas clandestinas, que las pistas clandestinas, en realidad, el nombre clandestino lo hace un poco más rimbombante. Son pistas no declaradas, a veces pueden ser caminos o sendas vecinales. No hay un relevamiento sobre eso. ¿Qué otro fenómeno tiene la radarización? Es que en aeropuertos complejos, como es el de Salta, por ejemplo,
donde los vuelos de aproximación tienen cierta dificultad y cierta complejidad. Desde la Tierra hasta los 4.000 metros no se detecta qué es lo que pasa, o sea que abajo de los 4.000 metros puede pasar cualquier cosa. Fíjense si no es necesario eso. Ahora, para ley de derribo, sí tendría que haber una modificación a la ley de seguridad interior, porque únicamente eso lo podría hacer la Fuerza Aérea. Entonces, sí debería ser una excepción a la ley de seguridad interior. ¿Esto por qué lo digo? Porque este año se lanzó el Plan Güemes. El Plan Güemes empezó con un gran impacto, después fue, a mi modo de ver, perdiendo fuerza. eh, Era una buena idea, me parece. Creo que si sigue siendo, si es que se la mantiene, que es como todas las cosas, porque si no volvemos al principio de esta clase, a lo espasmódico, ¿no? Y si hay algo que requiere continuidad y aumento permanente de esfuerzo, es la lucha contra el narcotráfico. Pero junto al plan Güemes, después vino el plan Roca, que era llevarlo al ejército argentino a las zonas de fronteras calientes, como la frontera norte. La experiencia latinoamericana en materia de incursión de las Fuerzas Armadas no ha sido buena. Y si bien no lo pueden decir por razones disciplinarias oficiales caracterizados que han estudiado el tema geopolítico, geoestratégico, particularmente del ejército argentino y de la Armada Argentina, las Fuerzas Armadas no están de acuerdo en participar en eso. Eso también hay que decirlo porque, claro, si un militar en actividad llega a decir esto, es automáticamente o pasado a retiro o sancionado, que el antesala del pase a retiro, lo mismo. Entonces, pero hay también, vuelvo a insistir en algo que le decía al principio, en este tema se requiere de una enorme grandeza de llamar a quienes conocen del tema, a quienes tienen experiencia, a quienes tienen expertise y a quienes han estado abocados a este tema. ¿Y dónde es el lugar para discutir esto? Es uno es ese lugar, que es el Congreso de la Nación Argentina. No es en ningún otro poder del Estado. En el Congreso, así como cuando veíamos, por dar un ejemplo, la discusión de ley base que se formaban, por más que había gente exaltada, vehemente, otra no tanto, no importa. En materia de narcotráfico es en el Congreso de la Nación, aunque no se sea legislador nacional, no importa eso, sino que se llame gente que entienda del tema para saber de qué es lo que estamos hablando. Y si además esas comisiones abocadas se constituyesen en los lugares de frontera, descubrirían, por ejemplo, que Salvador Massa tiene cuadras de cuadras que están edificadas en contravención a lo que dice el Código Aduanero. La zona primaria aduanera, salvo para edificios de la aduana, no puede estar edificada. Entonces nosotros tenemos la curiosidad, y eso me tocó verlo en infinidad de oportunidades y llevar gente que se asombraba, incluso a secretarios de lucha contra el narcotráfico, en la época que era juez federal, de mostrarles inmuebles que los propietarios accedían y en otras veces en procedimiento antidroga, donde la puerta de ingreso está por Argentina, la salida está o por el sector 5, la quebrada internacional de Posito, pero ya es territorio boliviano. ¿Qué pasa entonces con el código aduanero? Tenemos esa anomia, ¿no? A la que se refería ese gran filósofo que murió tan joven, que fue Carlos Nino, cuando escribió ese país, ese libro tan extraordinario que es Un país al margen de la ley. Cuesta, ¿no? A nosotros parece que nos han puesto más en la cabeza los consejos del viejo Vizcacha que el pensamiento de Alberti. Eh, entonces ahí, en este tema, antes de pasar al otro, rápidamente, yo quiero dejar algunas conclusiones a forma de tip, ¿no? En forma de tip. Pacto Federal de Seguridad 1, necesidad de radarización integral e informatización de la frontera otro, control jurisprudencial
de lo que se resuelve en zonas de frontera, otro tema, y para aquellos como yo, que lo tengo por escrito acá, o sea que es ya quinta edición que digo lo mismo, en este libro de Llame Estupefaciente, esto es la quinta edición es del año pasado, eh, de federalización de la droga, líbranos, Señor, ¿no? No, no, el resultado es superpoblación de las cárceles, presos en comisaría, adictos presos, cuando en realidad el artículo que más pena la 23737 es a las organizaciones criminales. Pocas organizaciones criminales desbaratadas para mi gusto y para mi modo de ver, ¿no? Esto tiene que ver con el tema de la legislación actual y la deficiencia de los códigos. Yo no quiero cansarlos con eso, yo parto de la base que ustedes tienen un amplio conocimiento de cuál es la ley penal vigente en la materia, pero no, nunca está de más recordar que eh, a pesar de lo que cree mucha gente, nosotros recién en 1974 tuvimos la 2771, en 1993 vino la 23737 y su tipología, que la tipología de la 23737 es casi como para hacer un curso específico sobre eso, ¿no? Figuras que no se aplican nunca, otras que se van agregando de acuerdo a las necesidades. Se había actualizado la ley en la reforma anterior, creo que fue 2019 o 2020. Se actualizaban algunos montos de multa, otros no. Ahora, felizmente se homogeneizó. Ni hablar el tema del lavado de dinero, que me parece que ahí debería haber un acto de sinceramiento, porque, bueno, la UIF se arma, se desarma, se cambia normativa, se establece moratoria y la verdad que yo tengo, eso sería, reitero, para otro tipo de difusión y convive con la 23737 el código aduanero, ¿no? Otro tema. Más una cuestión que siempre se la vincula con el folclore, pero que a mí me parece que en algún momento va a haber que abordarla con un poquito más de seriedad, fue proyecto de un legislador salteño. La ley 23737 es autoría de un diputado nacional cordobés que después fue secretario de Programación y Lucha contra el Narcotráfico, fue el doctor Lorenzo Cortese, pero el artículo 15 de la 23737 es proyecto de un diputado nacional salteño, el doctor Juan Carlos Castiela, que todavía vive. ¿Qué pasa con ese artículo sobre la problemática penal de las hojas de coca? Se despenaliza el consumo nacional de la hoja de coca, pero las hojas de coca pueden ser consumidas, pero no son ingresadas. ¿Quiénes las ingresa? El mercado negro. Es decir, que estamos avalando fuentes inagotables de recursos y de corrupción, cuando en realidad eso podría dar múltiples fuentes de trabajo. ¿Es fácil establecer el sistema de cupos? No lo es, porque la Argentina tendría que denunciar puntualmente eh, a las disposiciones de la Convención Única de New York de 1962 y a la nueva Convención de Viena de Estupefacientes de 1988, en lo que puntualmente se refiere a la hoja de coca, que es difícil, pero no es imposible. De cualquier manera, sería compatibilizar un sistema que es una suerte de híbrido que tenemos ahora. ¿Qué otra cosa hay que modernizar urgentemente? La ley de fuerza de seguridad. Ahí está sentado escuchándome un especialista, sería, por ejemplo, una de las personas que yo llamaría, qué es lo que correspondería hacer, no porque yo le tenga afecto, ni sea uno de los autores más prolíficos que tiene el país en este momento, pero él escribió y se interesó en el tema. Entonces, ¿por qué tenemos que tener esas mezquindades de la gente que escribe, estudia y se preocupa de levantarle el teléfono y decirle, doctor Prave, ¿usted qué haría en materia de fuerza de seguridad? Tenemos leyes que se remontan a los 70. No importa ya ni siquiera nuestro pasado histórico reciente.
sino que el mundo de los últimos 40 años ha tenido cambios inusitados. Y ni qué hablar en materia delictiva. Entonces, ¿cómo no actualizar la ley donde a través de leyes especiales autorizamos, donde hay figuras que son absolutamente controvertidas, seguramente influido, a pesar que todavía no habían plataformas de streaming? Hay una película que se llama Brasco, que es un agente encubierto del FBI que hace iniquidades. No sé si por ahí alguno la encontrará para verla. Es extraordinaria, sumamente fuerte para la gente que es impresionable. Pero bueno, nosotros seguimos teniendo un tema ahí con, si bien hubo reformas de reformas con esa figura, también ponernos de acuerdo, sobre todo en la selección de la gente encubierto y la preparación previa que debería existir en la materia. Y mucho más si estamos dando un salto sistemático de cambio estructural, como es pasar del mito al acusatorio. Otro gran tema también ahí. Entonces se van dando emparchadamente, reitero, la palabra espasmódicamente en este sentido. Las fuerzas unificadas y el Pacto Federal de Seguridad, ya lo expuse, y atento lo avanzado de la hora, que ya se ha cumplido la hora, yo para dar lugar a las preguntas que ustedes me quieran hacer, sí quiero hacer yo la pregunta, yo les voy a dar mi punto de vista, ¿qué es ese gran interrogante, no? ¿Hay política criminal en materia de narcotráfico? Bueno, yo lamento decirle que a mi modo de verla, no hay, no hay. No hay porque esto sería muy largo empezar a discurrir si la Argentina tiene un proyecto nacional de país, si todo ese tipo de cosas, pero vamos a ser mucho más modestos y decir que yo lo que veo en política criminal, muy concretamente, sin irme por las ramas, es que en política criminal, como quizás en una de las áreas de Estado que más lo requiere, es donde realmente deberían haber las llamadas políticas de Estado, es decir, políticas que se sostengan en el tiempo. ¿Cómo se sostienen esas políticas en el tiempo? Cuando existen consensos fuertes, acuerdos dispuestos a que no sean revisados y que si dan resultados, a cualquier precio sostenerlos, mantenerlos y defenderlos. Ahora, cómo se construye una política criminal del país? Siempre está la idea que el ministro de Justicia de turno a veces está adosado a otra cartera, a veces se lo baja a secretaría. Está bien, el Poder Ejecutivo, como su nombre lo indica, tiene esa función, por lo menos de proponerla a la política criminal. Pero yo insisto también en el rol del Congreso, ahí sí, dos poderes, pero el Poder Judicial y el Ministerio Público, tanto fiscal como de la defensa, tienen muchísimo para opinar en materia de política criminal, muchísimo para opinar. ¿Y cómo se los llama cuando se llama? En forma hilada, en forma de conocimiento y otro sector que lamentablemente en este país, que a mí me llama mucho la atención con la calidad académica de juristas, mujeres y hombres que tiene la República Argentina, bueno, hay personas que han dedicado su vida a escribir, a informarse, a estar actualizados, a dar clase. La docencia universitaria, la docencia de posgrado, estos foros, las especializaciones, las maestrías, son nutrientes existenciales y vivenciales donde no cualquiera las hizo, no cualquiera las vivió, y por cierto, son fuentes de saber que no pueden ser soslayadas.
entonces ahí sí tendríamos una política criminal como corresponde. Doctor, Ahí podríamos aspirar a tener un código penal como corresponde y actualizado. A mí me llama la atención que nosotros sigamos hablando de un jurista extraordinario como fue Klaus Roxin, por ejemplo, padre de la autoría mediata, desarrollada después por otro gran jurista argentino como Enrique Bacigalupo, y que en materia de crimen organizado, sigamos con un artículo 45 del Código Penal, pero con creaciones pretorianas en materia de autoría mediata. Entonces, bueno, eh, me despido y con eso concluyo esta tarde. Espero no haberlo ni abrumado ni aburrido, pero yo les decía al principio, más dudas que certezas, más interrogantes que certidumbre, pero yo siempre tengo la enfermedad del optimismo y de la esperanza, y sobre todo que en estos lugares es donde yo creo, no por quedar bien con ustedes, lo reitero, sino que creo que de estos foros es donde salen las personas que después son opinión autorizada y que deberían ser consultadas. Muchísimas gracias. de nada, Doc. Bueno, va a quedar el espacio abierto para las preguntas. A ver, Lo que sí me gustaría, sí, Alberto. yo tengo una serie de... Bueno, primero agradecerle al amigo Abel. Este, me anoté algunos temas Sí, para yo hacer también. Yo una también, precisamente, a eso me quería referir. similar. Te dejo Eh, a vos primero. Como sabés, Abel, yo soy profe en la gendarmería y el director del CEPE, que es el Centro de Estudios, que está conectado donde doy clase, tiene una excelente pregunta para hacerte. Creo que te va a poner en camisa de 11 varas. Pablo, comandante Rodríguez, y yo después hice unas anotaciones para eh, ir jugando con las Hola, preguntas. Pregunta, Pablo. ¿se me escucha? Perfecto, perfecto. Ah, Perfectamente. buenas tardes, muchísimas gracias, doctor. La verdad que muy, muy interesante. Quiero que sepa que también los oficiales del CASUB, es el primer año que están haciendo los egresados de la escuela de oficiales, están siguiendo la charla. Y bueno, gracias al doctor Pravia por darnos la oportunidad de participar. Bueno, la pregunta puntual era respecto al plan Roca del ejército argentino que está que va a patrullar el límite internacional. ¿Qué se hace, digamos, respecto al poder de policía de esos funcionarios? Si ellos en la soledad del monte, digamos, donde patrulla Gendarmería normalmente, en caso de encontrarse con algunos protagonistas de interés, pueden hacer requisas o detenciones si están avalados por ley, digamos, para ejercer ese tipo de medidas. Bueno, yo siempre quiero recordar un 28 de julio de 1938, el Estado Nacional decide crear la Gendarmería Nacional Argentina precisamente, se llama, o le decimos con orgullo la Centinela de la Patria, porque es una fuerza de seguridad creada para la custodia de las fronteras. Entonces, sin demérito alguno del ejército argentino, que nació con la patria un 29 de mayo de 1810, el ejército argentino fue formado para la defensa nacional y Gendarmería Nacional para la seguridad. A mí no me gusta escabullir el bulto. Todos los problemas que tuve en mi vida es que ya se dieron cuenta que yo del Servicio Exterior de la Nación no podría ser un buen diplomático, no lo soy de hecho. Para mí, salvo que se modificase la ley de seguridad interior, todos esos procedimientos son nulos de nulidad absoluta. No hay forma de que sea de otra manera. Yo ya dije mi punto de vista sobre esto. Yo soy un agradecido de la Gendarmería Nacional en los 15 años que me desempeñé como juez federal de Salta, porque la verdad que hemos trabajado
codo a codo las 24 horas. Sé cómo trabaja Gendarmería, cuál es la formación que tiene, pero yo soy, más allá de todo eso y las subjetividades y del afecto y del agradecimiento que siento por Gendarmería, yo soy muy respetuoso de las incumbencias. El ejército argentino ha tenido actuaciones sobresalientes, cantidades de oficiales reconocidos y condecorados a nivel internacional, en su carácter de integrantes de Fuerza Internacional de Paz o socorros en catástrofes dentro de nuestro país, incluso catástrofes sociales. Una intervención realmente encomiable en el 2001. Recordarán en Tucumán también, me acuerdo, un episodio luctuoso de la muerte de un niño por hambre, el ejército repartiendo alimentos, pero también tengo en claro cuál es la función y la misión de la Gendarmería Nacional en este tipo de cosas, y que Alberti decía que la Constitución era la carta de navegación, los más jóvenes decían que un GPS. Hay una forma de no equivocarse nunca, que es seguir lo que dice la Constitución Nacional y las leyes de la Nación Argentina. Las leyes son claras, entonces si la Ley de Seguridad Interior prohíbe y Gendarmería tiene acordado por ley y de acuerdo a lo que establecen los códigos de procedimiento la facultad de desplazarse, vigilar, prevenir el delito, a aprender a los responsables, secuestrar e incautar bienes, bueno, entonces no cabe ninguna duda de que un procedimiento distinto a esto es nulo, salvo un caso de flagrancia, pero entonces no sería en caso ese de porque sea el ejército argentino, sino porque eso lo puede hacer cualquier ciudadano, de acuerdo también a lo que dice el código. Ahora, en lo que es la función diaria, eso le corresponde a la Gendarmería Nacional, sin duda. Eh, Comandante, quedó clara la respuesta. Sí, sí, muy, muy claro, muy, muy didáctico. Muchas gracias. Mario, Sí, hay otra pregunta, pero yo quiero hacer un pequeño resumen. Me encantó, en lo particular me encantó, porque aparte, arranquemos con lo de Nino, un país al margen de la ley. precisamente eso justamente iba a tratar también. Puntos hace, en todo caso, referencia a a esa idea fuerza. Él hablaba del principio de territorialidad, entonces cuando ves territorialidad lo sumás a seguridad interior, y en seguridad interior tenés el problema de la frontera, y frontera tenés el problema de los planes Güemes y Roca, y tenés lo de las 5 fuerzas, que están inconexas, por más que hagan todos enjuagues de mancomunión de ideas. Yo alguna vez en Catamarca intenté unir a las fuerzas federales que estaban en Catamarca con la policía, y cuando se fueron los de la Policía Federal me dicen, no me hagas laburar con lo de la provincia, los gendarmes no me hagan laburar con los azules, entonces era muy difícil. Pero cuando enganchás territorialidad con seguridad interior, en el medio está política criminal, ¿sí? Que está en manos del Procurador General, un cargo que está vacante hace 8 años. Por un lado. Por el otro lado, si hablamos de política criminal, estoy de acuerdo con vos, no hay una política criminal sobre narcotráfico, sobre la lucha del narcotráfico, que como lo planteaste al principio, delito complejo, obviamente, son todos delitos, el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo, son todos delitos donde las soberanías nacionales están vulneradas por donde, y más en un país como nosotros, de una frontera enormes. Pero entonces la política criminal salta a la desfederalización. Y ahí vos hablabas de algún principio, yo hablaría de la igualdad. Se rompe el principio de igualdad. Absolutamente. Igualdad de la Constitución. Porque, para los que nos están escuchando, aquellos que no hacen narcotráfico, la inflación punitivista de la justicia provinciales adheridas a la desfederalización es impresionante.
O sea, como decía el doctor, hay mayor pena para los perejiles, él no dijo esto, yo digo los perejiles del sistema, en las justicias provinciales y en la Fuerza Federal, que supuestamente tendría que tener la lucha contra las organizaciones criminales. ¿Cuántas causas? Yo no conozco muchas. ¿Cuántas causas conocemos del artículo séptimo? Organizador y financiador. Um, Así es. entonces ahí yo creo que tenemos un problema. La política criminal estamos a la deriva porque no tenemos un procurador general y porque los anteriores creo que tampoco se han preocupado mucho en el tema. Hay una anomia o una anarquía, mejor dicho, en cuanto a la desfederalización y la propia ley. Y ahora tenemos el problema del sistema acusatorio. ¿Por qué? Nada menos. El sistema acusatorio va a plantear, por ejemplo, que vaya a haber un incremento de causas y esta desfederalización o esta anarquía de normas, no sé hasta dónde van a poder ser encausadas. Por ejemplo, lo del artículo 15, yo alguna vez lo escribí, un artículo mío, hice un posgrado en Buenos Aires. Ahí se congeló la imagen. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Y es necesario reformar o por lo menos denunciar el pacto, la convención de 1961, porque hoy muchas fuerzas de seguridad están haciendo... Para Alberto, parece que al doctor se le ha congelado la imagen. Doctor, ¿me escucha? Bueno, ahí está, lo hemos recuperado, doctor. Ahí Ahí está, estamos de vuelta. ahí estamos de vuelta, ahí estamos. Sí. Decía que en esta anarquía de normas, alguna vez yo escribí sobre la interpretación de la ley, un artículo sobre el artículo 15 de la ley, porque yo notaba la discordancia entre que era permisivo el coqueo, que no era punible, y por el otro lado prohibíamos todas las otras actividades. O sea, ¿cómo íbamos a coquear si no se podía comprar, vender, transportar, introducir, etcétera, etcétera? Eh, Eso es falta de política criminal. Pero a su vez, en el sistema acusatorio tenemos hoy esta situación que creo que nuestros juzgados y fiscalías, por lo menos los del interior, muchos no están capacitados. Hay muchos jueces y fiscales, no estoy hablando de Salta, no estoy hablando de esa zona, estoy hablando de otros lugares, no están preparados para este sistema. Por el otro lado, el agente encubierto. La ley dice funcionarios altamente capacitados. Eh, pero, como vos decís, Isabel, hoy la criminalidad organizada, el cibercrimen, nos genera que los agentes encubiertos sean expertos en otras materias y no sean solamente funcionarios públicos, sino que sean funcionarios públicos que sean ingenieros, contadores, o sea, que puedan ingresar, porque ahora ya no nos sirve un agente encubierto que te maneje un camión. Necesitamos un agente encubierto que ingrese a una organización criminal como contador o como abogado, y eso no lo tenemos. Um, El tema de las ciencias informáticas, ¿no? El tema de ciencias informáticas que es, yo veo que cada vez más el futuro y tan escuálida que está la justicia en general. No hablemos de peritos informáticos del tema de análisis de prueba, el tema de las investigaciones.
es fundamental contar con personas que tengan un nivel de capacidad donde estamos viendo, bueno, ese fue un tema que otra vez tocaremos, que es el tema del cibertráfico, que curiosamente me parece también que la doctrina se encasilló mucho en el tema de hacer una suerte de numeración taxativa de los ciberdelitos, cuando en realidad el ciberdelito está en expansión, ¿no? Entonces, bueno, el cibertráfico está ahí también a la vuelta de la esquina. Entonces, con mucho mayor razón, eh, siempre hay oportunidades de cambio, como es el tema de la implantación nacional del sistema acusatorio, que el sistema acusatorio estuviese acompañado con técnicos de primerísimo nivel, que además de que se facilitan y se abren otras fuentes de trabajo, yo no pierdo la esperanza de que se vaya creando un cuerpo especial de investigadores coadyuvante a la tarea de los fiscales, y que en la Argentina pueda abrirse una nueva carrera, una nueva especialidad, lo que le quieran dar, pero que tenga ese reconocimiento para los investigadores propiamente dicho, que sería la forma, la Unión Europea lo está haciendo de una forma magnífica. Entonces, la fuerza de seguridad tiene la inmediatez, sería la atención temprana de la comisión del delito, y después los fiscales dispondrían de ese cuerpo especializado de investigadores que puedan no tener el apremio del tiempo, sobre todo cuando se trata de investigar organizaciones criminales, ¿no? Es un tema, las organizaciones criminales, reitero, es el artículo con pena más gravosa dentro de la 23.737, pero el desbaratamiento de organizaciones criminales es una asignatura pendiente, claramente. Inexistente, es totalmente inexistente, ciertamente. ¿Vos estarías de acuerdo que la Procuración, por ejemplo, alguna fuerza de seguridad ingrese o esté dentro de la responsabilidad técnica de la Procuración? Por supuesto, porque hay que confiar en esas cosas, y así como que el sistema de freno y contrapeso en el orden institucional, está el sistema de previo y castigo también en la fuerza, la fuerza de seguridad. Hay personas que es como que tuviese una capacidad innata para el tema de las investigaciones, yo lo puedo decir, porque, bueno, a mí me tocó la transición de la época de las cavernas con el sistema mixto, lo que es el sistema escriturario al sistema mixto. Ahora, lo que a mí me han ayudado la fuerza en el tema de investigaciones, no existen, no pretendamos que los jueces sean héroes, son ciudadanos comunes, con virtudes, con defectos, lo mismo los fiscales, pero yo insisto, creo en las construcciones colectivas, y sobre todo creo en el trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo, la soledad de los despachos, más allá que yo hubiese puesto un artículo del Código Procesal Federal que sea obligatoria la inmediación de fiscales y auxiliares fiscales, quiénes son los que están en territorio y los que le dan la información certera antes a los jueces, ahora a los fiscales. El integrante de la fuerza. El integrante de la fuerza es el que está conociendo eso, y esa experiencia es invalorable para llevar adelante una investigación exitosa. Y ahora te hago por mi parte la última pregunta. Si ya estamos, es cierto, el sistema acusatorio arrancó en Salta y Jujuy hace como 6 años, 7, 6. 6 años. Bueno, los amigos de Comodoro Pi han logrado demorarlo un poco. Sí, yo sabía. Yo jugué apuestas con algún fiscal federal amigo, le digo, no va a arrancar en agosto, ya le van a encontrar la vuelta a mis amigos. Lo encontraron. Y falta Córdoba y falta la provincia de Buenos Aires, o sea, falta Nada menos. de dónde está la gran parte de las estadísticas. Pero después del sistema acusatorio hay algo que está en la Constitución, que en algunas jurisdicciones funciona,
Y yo estoy un poco reacio, porque conociendo la idiosincrasia del argentino y del interior profundo, ¿cómo podría ser el juicio por jurado en un lugar como La Quiaca? Oh, Dios mío. O sea, Bueno, a ver, teniendo en cuenta que una cosa es el juicio por jurado por un femicidio, ¿sí? Y otra cosa es el juicio por jurado donde quien se sienta en el banquillo de los acusados es el, a ver, groseramente, el caponarco. A ver, el jefe de la organización, el financiador de la asociación, de esta organización criminal, que que tienen poder económico y que en muchos casos tienen poder de amedrentamiento, como decía el segundo libro. exacto, como dice el graffiti de Rosario, que no es un tema menor, ¿no? Bueno, por algún motivo de la Constitución de 1853-1860, la Constitución tiene la vieja nomenclatura de criminal y correccional, ¿no? Para los que somos más viejitos, eran delitos criminales los de pena de más de 3 años de prisión y correccionales los de menos de 3 años. El juicio por jurado que establece la Constitución habla de los delitos criminales. Es decir, que no debería, si es que se aplicase el juicio por jurado, de acuerdo a lo que dice la letra de la Constitución, eh, que sean todos los delitos criminales juicio por jurado, sin discusión. Por alguna razón, también daría para otra diplomatura eso. La Argentina, desde 1860 a la fecha, tomo 1860 porque ya cuando tomamos nuestra conformación prácticamente definitiva, o 1880 si se quiere, cuando se federaliza Buenos Aires, que es la última guerra civil argentina, desde ahí en adelante, por algún motivo, nunca se aplicó el juicio por jurado. Y sí hubo una fuerte influencia europea y sobre todo en materia procesal, una fortísima influencia italiana en el sentido de el juicio oral a través de tribunales colegiados, que a mí, la verdad, ese es uno de los reparos que yo hago. Ahí hay una tendencia, tanto en las justicias provinciales como ahora en el Código Procesal Penal Federal, de esto de los tribunales unipersonales, ¿no? A mí no me gusta el juez unipersonal. Y el tema del jurado, como bien decís vos, Alberto, no es solamente el tema de los pequeños pueblos que vos haces esa descripción que para mí es exacta, es tal cual como vos lo decís, y lo que significa esto que hablábamos durante la charla de hoy, la importancia de conocer la realidad. En derecho del trabajo está el principio de supremacía de la realidad, yo lo aplicaría también al derecho penal, ¿no? Porque ahí sí que realidad mata relato, ¿no? Cualquier relato. La realidad es la realidad. Entonces, a partir de eso, nosotros no vemos que existe ese compromiso ni que se ande empujando la gente por ser jurado de un juicio penal. Al contrario, la justicia penal en cualquier ciudadano común genera hasta un cierto, no sé si temor, pero sí una aflicción, sí una preocupación, hasta para el testigo que va a declarar. Eso no es ni bueno ni malo, son características que tienen las sociedades. Y junto con eso, más allá de que el Martín Fierro, cuidado que yo soy un gran admirador de José Hernández y el Martín Fierro, ¿no? Pero esto de hacerte amigo del juez, que algunos se lo han tomado tan a pecho, pero también indica esa frase en la parte mala, lo que ya conocemos, ¿no? Pero en la parte buena es que ya desde ese entonces la figura del juez era una figura expectable dentro de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que la sociedad tiene depositada, a pesar de los índices de falta de credibilidad de la justicia, todo eso, nosotros tenemos, netamente, hay que decirlo sin miedo, eso, nosotros tenemos un país claramente con una tendencia, una vocación judicialista.
donde se espera que la resolución final del conflicto esté en manos de la justicia. Yo siempre digo felizmente, más allá de las integraciones, que yo pueda estar más de acuerdo, menos de acuerdo con algunos fallos y todo eso, pero este país, por ejemplo, sigue siendo absolutamente respetuoso de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que dice la Corte Suprema, terminó el conflicto y es palabra santa. Lo dijo la Corte, al día de hoy sucede eso. Bueno, eso desde el punto de vista institucional no lo dejemos de lado porque es una cosa extraordinaria desde el punto de vista institucional. Entonces no hay que desconocer tanto esas cosas también porque una cosa son los experimentos de gabinete, los experimentos académicos, esa gimnasia académica que es la que nos abre la cabeza, nos hace comparar sistemas, todo eso, y otra también es la realidad y una vieja fuente del derecho que es la costumbre, y la costumbre argentina fue judicialista. Aunque se implante el sistema acusatorio, siempre va a estar la esperanza, por eso es tan importante la función y el rol del juez de garantía, porque el juez de garantía está bien, no es el director del proceso. Sin darse cuenta, lo pusieron en un rol superior, es el garante del proceso, es decir, es el garante del debido proceso legal, del debido proceso adjetivo. Nada menos. Entonces, yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Bien. Mario. Sí, a mí me han quedado, que, como decía el doctor Cornejo, más dudas que certezas en un montón de cosas o sea, que da para todavía horas y horas de charlarlo. Este, y hay un libro que mencionaste, y mencionó Alberto, se adelantó Alberto. Bueno, yo soy docente titular de la Cátedra de Política Criminal en la UNSTA, en la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino. Y como tal, me aboqué a escribir un libro que tiene 2 tomos, que Alberto lo tiene. Y todos estos temas están tratados. Y están tratados desde, te digo bien, desde 2020, que me puse a escribir. Son 2 tomos, La política criminológica, un paso previo a la política criminal. ¿Mm? Y elementos de la política criminológica restaurativa. Voy por ese lado, voy por ese camino. Pero ya ahí tenemos las mesas de diálogos, etcétera. Es más, hasta un ministro se le otorgué al libro para que lo lea y vea las barbaridades que estaba cometiendo. Y bueno, pero en fin. Pero hay un libro, el libro de Nino, Un país al margen de la ley, y él trata de la anomia boba. ¿Ah? La anomia boba, que creo que junto a Cambalache, nosotros los porteños, el tango, Cambalache, creo que son 2 íconos fundamentales de nuestra Argentina. Y yo di en el primer módulo de esta diplomatura precisamente la política criminal y todos los problemas que teníamos, los nodos que nos encontrábamos, y vemos, y ahí veo ya cierto aspecto que hace a la incredulidad de que las cosas mejoren en cierta medida. ¿Por qué? Porque tenemos una anomia en las conductas, la gente calcula no cumplir, no rinde, tenemos una anomia organizacional, las agencias estatales que incumplen o aplican selectivamente, la anomia institucional, que reglas que no coordinan expectativas ni generan confianza. Eh, Acá hacen todos trampas por las dudas. Todos pierden como el embotellamiento donde tocan bocina y nadie avanza. ¿Mm? Por un lado era eso, o sea, un escepticismo con respecto a eso. Es más, ayer estuve hablando con Alberto y decía yo, Eureka, he descubierto lo que es la algoritmización de la política criminal. Por primera vez en la historia, te aplico fórmulas matemáticas coherentes y lo voy a poner, obviamente, al estudio de mis pares científicos con respecto a esto para que genere polémica o vean si está bien o está mal. Y lo he comprobado con robo agravado, con narcomenudeo, y me va saliendo perfecto los resultados, la última fórmula, y estoy con eso ahora. El segundo aspecto, también vos mencionabas
el tema de la hoja de coca. La hoja de coca, a ver, si yo la paso para venderla. Y la paso no solamente para la venta, sino para, para hacer la materia prima, bueno, del clorhidrato de cocaína. Bastan 110 kilos que pasen, de coca y teniendo ciertas sustancias químicas esenciales y precursoras para obtener 1 kilo de clorhidrato de cocaína. O sea, imagínate la lucha esa y la cantidad de toneladas que muchas veces pasan por nuestras fronteras. Entonces, y solamente se retiene un 20% aproximadamente del total. Entonces, es como decías, acá en Tucumán el tema de la droga está, está candente, porque, a ver, la misma política es cuando el Estado deja un cierto vacío, obviamente que lo ocupa, pero cuando el narcotráfico, pero cuando ya es cómplice el Estado por omisión dolosa con respecto a esto, genera muchas muertes y desgracias, ¿no? Para nuestro país, que es lo que veo que está sucediendo ya hace rato en Rosario, ahora en Tucumán se abren ciertas puertas donde nosotros podemos, vemos la cruda realidad, cómo se ha infiltrado el nodo corrupción, dentro de este engranaje, ¿no? De lo que es la política criminal en torno al narcotráfico. Y obviamente una parte esencial que también estoy terminando de escribir en el tomo 3, que es la parte de la ciberseguridad, ciberpatrullaje y el cibernarcotráfico, ¿no? Con respecto a esto, pero todo desde un punto de vista criminológico práctico, ¿no? Que me lleve a una política criminal de acuerdo a lo que uno espera con respecto a eso. Así que esas eh, pesimismo por un lado en algunas cosas, optimismo quizás por otro lado, por el esfuerzo que mucha gente de los que están aquí presentes hacen, y que creo que no cae en saco roto, porque se sacrifican y vuelven otra vez, intentan otra vez con respecto a esto. Y es importante que hagamos escuela y hagamos, seamos prácticamente desde el punto de vista desde los juristas, desde los aplicadores del sistema, como gendarmería, la policía, investigaciones. Yo he tenido un caso hace poco que consulto a la fiscalía y la fiscalía me dice, ¿para eso me llamás? Teníamos 50, 60 gramos de cocaína y ¿para eso me llamás? Incauten libertad. ¿Mm? Muy abolicionista la decisión de la secretaria del juzgado. Pero bueno, eso es mi parecer, digamos, en todo, en torno a esto. Esta hermosa charla, esta hermosa, porque has dejado muchos disparadores, y al dejar disparadores, a uno ya le viene, digamos, saliendo un montón de preguntas, un montón de cuestionamientos, ¿no? Con respecto a la realidad, precisamente, a la que me circunda. Bueno, muchísimas gracias, pero un poco la idea es eso, ¿no? El tema de los disparadores, porque la verdad es que hoy por hoy, como están dadas las cosas de hoy y de hace muchísimo tiempo, venir a decir, bueno, esta es la solución, no se está haciendo tal cosa, es una serie de factores y yo insisto que una de las formas de tener esperanza para poder sortear esta situación que es muy grave y que nada hace prever de que vaya a disminuir, sino todo lo contrario, es que se recurra a la gente que tiene experiencia, que se ha dedicado al estudio de esto. Con esto yo no quiero traer agua para mi molino, ni tengo que ser yo. Hay muchísima gente capacitada, mucho más joven que yo, pero me parece que es algo que atraviesa la sociedad, que le preocupa a la sociedad. El otro día estabas viendo, a raíz, en Salta hubo elecciones en mayo, vuelve a haber elecciones, entonces bueno, además
de las encuestas electorales, qué es lo que aparece en datos sociales, que son los que más me importan, ¿no? Vuelve a ser, creo que por sexta vez consecutiva, estar a la cabeza junto con la pobreza, con el desempleo, como uno de los indicadores sociales en rojo, digamos, no solamente el tema de la inseguridad, sino el tema del consumo de drogas masivo. Y además, lo que la repercusión que tiene en la mayor violencia, la comisión de delitos, en el enfrentamiento de patotas, en el enfrentamiento con la fuerza de seguridad, bueno, en una serie de cosas que son temas que yo veo que no están siendo atendidos, ni se vislumbra que alguien diga, bueno, aunque sea de a poco, pero vamos a empezar a construir centros públicos de rehabilitación con internación. Reitero que la única forma de que se pueda salir adelante en este tema, por una parte, y después, bueno, Alberto evidentemente me conoce en mi manera de pensar. El tema frontera es una de mis obsesiones, lo será hasta el final de mi vida. He trabajado mucho en ese tema desde distintos lugares. Y bueno, la política de frontera es una enorme asignatura pendiente que tiene este país, donde hay que hacer muchísimas cosas y no hay que hacer, me hago cargo de lo que digo, no hay que hacer experimentos raros. O sea, nosotros tenemos elementos sumamente valiosos dentro de las fuerzas de seguridad y policiales, que bien equipadas, bien pagas, bien adiestradas, están en condiciones, pero es uno de los cabos para atar, ¿no? Son varios los temas que hay que hacer. Entonces, de golpe, vemos que aparece la intervención de las Fuerzas Armadas en esto, y bueno, a mí esas cosas me preocupan sobremanera, ¿no? Y sin duda, todo esto redunda en que cómo se sale adelante o cómo se sigue con decisión política y con acuerdos de Estado, y el tema de la lucha contra el narcotráfico debería serlo un punto central de la política criminal, de la política de seguridad, bueno, de todas estas cosas que tienen que interactuar, tiene que haber una sinergia que se sostenga en el tiempo. Yo reitero, y tienen que haber políticas de Estado que se mantengan en base a esos acuerdos. Yo reitero, que se mantengan, que se sostengan y que se cumplan. Bueno, Mario, Claro. me parece que ya nos hemos sobrepasado Sí, en el tiempo. sí, 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 se estaba pensando todo mucho tiempo al doctor, pero bueno, una experiencia única que van a tener todos, razón por la cual la palabra de él era importante en todo esto, ¿no? ¿Alguno quiere hacer una pregunta o ha quedado todo claro? Ciertamente dice que estás en el top 10 de los juristas argentinos, no voy a decir quién lo comenta. ¿Eh? Y, Ustedes son muy generosos conmigo. me puse celoso y pregunté si yo también estaba en ese listado. No, no te vi ahí, pero bueno, primero, segundo. Escuchame, bueno, chicos, bueno, les agradezco primero al doctor Abel Cornejo, desde la facultad, la parte de coordinación y codirección. Le agradezco realmente por lo que nos ha dado, el conocimiento, por la humildad que tienen los grandes. No es una frase hecha, es una frase real, que lo hemos vivido hoy aquí en esta masterclass que tuvimos la oportunidad de compartir con distintos alumnos y distintos participantes de distintos lares del país. En primer lugar, soy el agradecido yo de haber podido escucharlo y aprender, obviamente. Y vuelvo a reiterar, esos disparadores que ha dejado están muy buenos para la gente, para los jóvenes también, especialmente. Eh, Me considero joven todavía, pero realmente le quiero agradecer. Y a Alberto, obviamente, por haberlo traído al doctor Abel Cornejo.
te dejo las palabras finales, Alberto, para con el doctor. Cortito y al pie. Nuevamente, gracias. En mi caso, para mí, Abel Cornejo es un maestro. Y bueno, me parece que ustedes, si no lo conocían o no lo habían escuchado nunca, ya se habrán dado cuenta. Y es muy práctico. A veces la teoría hay que bajarla a la tierra. Y creo que coincidimos. Hay muchos que desde posiciones de poder se creen iluminados y el único que está iluminado es el que está arriba, que nos ve, pero hay que bajar la teoría a la práctica o a la calle o en este caso a la frontera. Así que Abel, agradecido y creo que toda la gente está muy contenta. Muchísimas gracias por la invitación, por tener la paciencia de escucharme. La verdad que he pasado muy bien. Creo que lo único positivo que ha dejado esta peste que ha azotado al mundo es la virtualidad y que nos podamos comunicar así cada uno de nuestros lugares. Así que un abrazo afectuoso a todos, y muchísimas gracias por esta invitación. Te prometo que el año que viene, en la especialización, estarás en Tucumán y estaremos juntos. Va a ser un honor. Muchas gracias. Y haremos la virtualidad hacia el resto. Perfecto, un Bueno, honor. a los participantes, muchas gracias. Hasta el miércoles que viene. El miércoles que viene tenemos otro masterclass. Con Pasos Crosito. Con José Pasos Crosito. Él va a hablar de secuestro extorsivo. Algo parecido a un delito complejo, pero no al narcotráfico, que está mezclado en algunos puntos. Abel, muchas gracias. Gracias, Un doctor. abrazo grande. Gracias, señores. Nos estamos viendo.